Radio Infinita, Idioma Universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Miércoles 2 de septiembre de este 2015 y comienza Mirada Financiera. Hoy es miércoles. Usted sabe, me acompaña Alejandro Alarcón, economista y profesor de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Paulina. Cariño a todas y todos alrededor de Chile y el mundo. Sí, exactamente, porque nos pueden escuchar a través de todo el mundo. Recuerden, pueden acceder a través de nuestro sitio web www.infinita.cl y si tiene alguna consulta, alguna duda, sobre todo lo que pasó en el día de ayer sobre el IPOM, que lo conversamos, lo adelantamos con Alejandro la semana pasada, puede hacerlo a través de nuestro Twitter, @infinitafm. Bueno, vamos a estar comentando, por supuesto, el día después del IPOM, vamos a estar también el día después, el día de la encuesta de Adimark, The Day After, el día también de la encuesta Adimark, que la verdad que no entregó buenos datos para la actual administración y tampoco, ¿no es cierto?, para la oposición. ¿Quién nos va a gobernar? Está complicado el escenario. Es como el Chapulín Colorado, ¿te acuerdas? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Sí. Yo, el Chapulín Colorado. ¡Yo! Pero yo creo que el problema es que aquí nadie dice yo. Es el gran problema. No, yo creo que hay muchos que dicen. Lo que pasa es que la gente no quiere. Bueno, es que uno le creía al Chapulín Colorado. Sí, es el problema. No quieren ni a los unos ni a los otros. Exactamente. Este es un problema, ¿eh? Nos vamos a las bolsas mejor. Mejor. Han estado bastante más recuperadas las bolsas en el día de hoy. Partimos con el Nikkei, que si bien descendió, lo hizo en un 0,39%, bastante decente. El Hang Seng de Hong Kong también bajó un poco más, un 1,18%, y la bolsa de Shanghái arriba cerró en positivo un 0,11%. Lo que cerró en positivo fue casi toda Europa. La verdad que está el IBEX 35 bajando en el día de hoy un 0,55%, pero el FTSE 100 de Londres avanzó un 0,41%, el CAC 40 de París también arriba un 0,30% y el DAX alemán también avanzó un 0,32%. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Las plazas abiertas aún y están en positivo. Dow Jones 1,16, Standard & Poor's 0,63, Nasdaq 0,84. ¿Qué pasa con Santiago? Está bajando, casi plano el IPSA, pero baja un 0,09% y el IXPA también desciende un 0,32%. Nueva baja en la bolsa de metales de Londres tuvo el cobre un 0,09%, terminó en $2.30. Peligroso para empresas como Codelco, que ya lo han sincerado durante estos días, Alejandro, que con un cobre a 2.30, la verdad que no van a poder aportar al Estado. Bueno, está el anuncio de Labra, ¿no es cierto?, que ha ajustado una cantidad sustancial de trabajadores, bueno, y Salvador no da. Exactamente, ahí y no da. ¿Y qué pasa con los planes estructurales? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la mina subterránea Chuquicamata? Que es lo que están tratando, es unos planes que tenía Codelco para el largo plazo. Es complejo el panorama para la minería, bueno, y para varios sectores de nuestro país. Sí. A mí lo que me tiene extrañado el dólar chileno. Eso nos faltó decir, el dólar que está bajó. El dólar, fíjate que ayer y hoy día... Pero tuvo un alza con respecto a ayer, pero la verdad que 6,91,5 comprador y 6,91,8 vendedor. Hay una variable más que explica que se mantenga, fíjate, porque a mí no me había tocado ver con turbulencia, con los mercados todavía semi-turbulentos hoy día, y con el precio del cobre bajando, no me había tocado ver el dólar flotando en 6,90, o estable. En otras ocasiones el dólar subía 5 pesos, 4 pesos. Bueno, sobre todo que la economía chilena también, además con el IPOM de ayer, debiera haber subido el dólar. Porque estoy extrañado. A ver, ¿qué significa me declaro eso? en alerta. Me declaro en alerta. No, porque me falta una variable, pero como no me dedico a las artes ocultas, no, yo actúo sobre la base de información, como que me faltara una pieza de información, pero me tiene sorprendido el dólar pegado a los 6,91 y algo, con turbulencia. ¿Pero qué significa eso? ¿Tú crees que hay alguna intervención? No sé, me gustaría saberlo. Pero me tiene sorprendido que el dólar se mantenga en una cifra, cuando en otras ocasiones otras correlaciones nos indicaban que bajando el precio del cobre con turbulencia, el precio del peso o del dólar, según tú quieras tomar, se devalúa el peso. Ahora no.
Qué raro. Tendremos que investigar, saldremos a investigar. Bueno, y me tiene la respuesta el próximo miércoles. Por supuesto. ¿Te parece? Es un plazo suficiente para que alguien nos cuente qué está pasando. ¿Alguno de tus seguidores de Twitter a lo mejor te hace algún guiño? Sí, puede ser. Pero yo lo único que dejo, esto es súper venenoso, pero hay una variable que no logro entender. ¿Cómo es posible mantener el precio del dólar cuando, te insisto, tenemos los mercados turbulentos, el precio del cobre cayendo, y el informe de IPOM de ayer indicaba que la moneda americana se debería revalorizar un poco más y sigue pegado? Raro. Bueno, vámonos a los datos. Por ejemplo, hoy en el mercado internacional tenemos la perspectiva del sector manufacturero en Estados Unidos de agosto. Muestran una menor aceleración del sector. Tenemos el ISM manufacturero que disminuye a 51,1. Todavía está dentro del rango expansivo. Y también tenemos, por ejemplo, lo que está pasando en temas relativos a las tasas. Obviamente, ¿qué va a pasar? Hay una posibilidad de un alza de tasa durante como lo hemos dicho, durante este 2015, por lo señalado por el POM. Yo creo que hay un gallito, porque las declaraciones del vicepresidente de la Reserva Federal el fin de semana en Black Hole fueron tremendas. Pero yo te estoy hablando no de Estados Unidos. Chile. Bueno. Yo ya estoy reseteado. Ya vámonos a Chile. Terminemos Estados Unidos, porque lo que pasa es que yo te confundí. Sí. Pues yo partí hablando de este sector manufacturero en Estados Unidos, que había entregado algunos datos en el día de hoy. Y es verdad, durante el fin de semana, este vicepresidente de la Reserva Federal, porque tampoco lideró... Stanley Fischer, un economista reputado. Premio Nobel. No me acuerdo si lo ganó, pero creo, pero estoy seguro. Bueno, no estaba, me llamó la atención que no haya estado la señora Janet. No, es que no fue a derecho, creo. Porque están los hawks y los doves, o sea, las palomas y los halcones. Exacto. Entonces hay un gallito, hay un pulseo. Ella le dicen que más paloma que halcón. Sí, pero lo que pasa es que ella en la última reunión dio como por seguro una cierta alza pequeña, pero gradual, de la tasa de interés en Estados Unidos. Entonces... En esta reunión del fin de semana hubo encarnizados defensores de mantener la tasa. Entre ellos, probablemente después de haber escuchado a Lagarde, a la señora Lagarde, que es la directora general del Fondo Monetario, que no quiere que Estados Unidos suba la tasa. No quiere. Pero lo ha dicho en todos los tonos, lo dijo también durante esta semana, no lo dice así abiertamente, pero habla del crecimiento mundial que va a bajar durante este 2015, que si bien no hay que estar histéricos por el tema de China, sí hay que mantenerse alerta a lo que sucede en el gigante asiático. El gigante asiático, que si empezamos a revisar las noticias de hoy, son malas. La verdad que hay nuevamente, por ejemplo... tratamiento del gobierno, o sea, instancias de que el gobierno está tratando, impulsando. Por ejemplo, recortar, ¿qué es lo que hizo en el día de hoy? Recorta las tarifas de comercio exterior para dinamizar la economía, que es lo que anunciaron las autoridades chinas, una reducción, por ejemplo, de algunas tarifas de importación y exportación de productos, y también proseguir la liberalización de los servicios ligados al comercio exterior, a fin de dinamizar la economía. Se la juega China, se la juega porque la economía, la verdad es que está con muchas dudas en los mercados internacionales, no solo por el comportamiento de las bolsas. Yo he leído sesudos análisis de expertos en Europa que dan caídas mayores que está indicando el oficialismo, vamos a usar la palabra chino. Los oficialistas chinos siguen insistiendo que China este año va a crecer 7%, pero cada vez son menos los que creen eso. Incluso vi una cifra ahí de un 3,5% de crecimiento, es la mitad de lo que dicen las cifras oficiales. Y yo tengo la sospecha, dado la tormenta que hay en los mercados internacionales y sobre todo el comportamiento de la economía emergente. Fíjate, Paulina, que los países emergentes, incluyendo China, desde luego que es un emergente también, significan el 50% del PIB mundial. O sea, si uno considera los países emergentes y China dentro de ese grupo, es el 50%, en la mitad del PIB mundial. Entonces, no es broma si estos países empiezan a estancarse o entrar en recesión, como Brasil, derechamente. Sí, exactamente, pero yo creo que ahí está la otra perspectiva. ¿Qué pasa, no es cierto, con otras economías que están dentro de las economías emergentes, que no han brillado, que no han hecho el desarrollo económico que ha tenido, por ejemplo, China? Estoy hablando de India. Un país India es lo único que se salva. La verdad que tiene un potencial, ¿no es cierto?, la llegada de este primer ministro que empezó a hacer las reformas que necesitaba, porque necesita... Moody.
Moody's, sí. que tiene mucho que hacer India Sí, con sí. respecto a una liberalización de trabas burocráticas para poder, ¿no es cierto?, sortear lo Están que concentrados en dos áreas. La energía, liberalizando el mercado energético, y liberalizando el mercado laboral. Igual que nosotros. Ya, a ver, O sea, me dejaste marcando ocupado. los anuncios del primer ministro hindú y su ministro de Finanzas van en sentido contrario a lo que estamos haciendo en Chile. En Chile no pasa nada con la liberalización de energía. Siguen los verdes, ¿no es cierto?, frenando proyectos, tratando de que haya cada vez más contaminación, cada vez los chilenos y sobre todo los más pobres paguen precios más caros por la energía eléctrica, porque no hay suficiente generación Y hidroeléctrica. tenemos tanta agua. Y estamos en a los ríos. punto de trancar el mercado laboral. Entonces, igual que la India. ¿Viste la disputa hoy día de la ex ministra del Trabajo, Elis Matei, No, con ¿cómo la estuvo? presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa? ¿Dónde fue? En un seminario, y ellas hablaron, te voy a chequear específicamente en qué seminario fue, pero obviamente que hace una crítica bien fuerte a todo lo que son esta reforma relativa a la reforma laboral, que, como dices tú, va en sentido contrario de lo que están haciendo los países europeos, porque los países europeos están tratando de liberalizar su mercado Italia, laboral. por ejemplo. Italia y otros países también que están tratando de liberalizar este mercado laboral, porque al hacerlo tan rígido quedaron atados de manos y han tenido unos costos Tremendo. extremadamente altos que no han sido capaces de sortear, Tremendo. ¿no es cierto? Ahí de nuevo volvemos al crecimiento, con crecimiento cada vez más pobre de los países desarrollados. Sí, los economistas que están escribiendo en la escuela de economía más famosa y los analistas más importantes como Summers, como Rogoff, están escribiendo sobre el estancamiento secular. O sea, yo tengo un grafiquito que es una W dada vuelta, donde se muestra que después de la crisis del año 2008, la economía cayó una recesión, después se recuperó, después volvió a caer y ahora no vuelve a recuperar el crecimiento que teníamos el año 2008. Perdona, Era aquí está, lo que me, 5%. aquí está lo que me preguntaste tú. ¿Dónde dijo estas declaraciones? Es un foro organizado por la consultora Mercer. Y ahí estuvo con la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. ¿Y qué dijo? La verdad es que dijo que en el largo plazo tendrá un efecto muy negativo, mucho más fuerte para el país que la reforma tributaria. Oye, pero déjame contarte eso del crecimiento porque es importante. Antes de la crisis el mundo crecía 5%. Ahora que hemos rebotado y es una W, ¿no es cierto? Para abajo, para arriba, para abajo otro poco, para arriba otro poquito. Queda una W. Tendrían que ir a ver una de mis presentaciones porque ahí la muestro la W. La W esta es la W atrofiada. Estamos llegando a un crecimiento entre 2,5 y 3, que es muy bajo para el mundo. ¿Y qué te parece hablando del crecimiento para el mundo, un 2,5, 2,3, pero el crecimiento potencial de nuestro país? Yo sé que Bueno, lo lo habíamos calculado y tú dijiste, ¿no es cierto? Ayer en el IPOM el Banco Central baja el crecimiento que tiene nuestro país para este 2015, pero también baja el crecimiento potencial en un punto. ¿Te acuerdas que antes se hablaba en 4,6, en 4,3 lo cifró el gobierno en un 4,3 en esa comisión que tú también hiciste los cálculos? Tú también estuviste en la actual comisión. Y me dio 3,6, o sea, casi igual. Exactamente, 3,5 creo que dijo el Banco Central. Sí. Y es preocupante porque y ahí por ejemplo ayer lo comentábamos en el programa y quiero saber tu opinión. Por ejemplo, cuando uno comentaba de la posibilidad que se le abre al Banco Central de subir las tasas, es precisamente por este crecimiento potencial tan bajo. Porque ¿qué es lo que tendría de manos atadas al Banco Central? Lo tendría a manos atadas que si ellos suben la tasa de interés, la economía no podría crecer a su potencial. Pero con una diferencia entre el crecimiento potencial tan pequeña, el crecimiento que tiene real la economía, mejor. ¿Qué espacio? ¿Qué pasa con la inflación? Porque la inflación obviamente que afecta a los chilenos, a los más vulnerables. Claro, o sea, les pega en el bolsillo, si los alimentos suben, si los costos del transporte suben, eso le pega a la mayor cantidad de personas. O sea, veamos las cifras de ayer. Pues, el Banco Central nos dijo que el rango de crecimiento para el próximo año era entre 2,5 y 3,5. Si es 3,5, crece la economía al mismo ritmo de crecimiento potencial. Por lo tanto, la posibilidad de que haya inflación desde la economía doméstica aumentan, porque esta inflación importada viene el alza del tipo de cambio. Por lo tanto, lo que nos está diciendo el Banco Central es que realmente estamos con riesgo inflacionario. O sea,
Por eso que la cifra de crecimiento de IPOM que mostró ayer de entre 2,5 y 3,5 para el año 16 es como la parte real de la economía que muestra los peligros inflacionarios, porque la otra la dijo bien claro el presidente. El presidente del Banco Central ni siquiera descartó elevar las tasas en la última parte de este año. Después que una serie de personeros han dicho que no al alza de tasas. Yo creo que esto no hay que transformarlo en verdaderos tótems de ideologismo. Yo creo que el Banco Central tiene que hacer su trabajo. Y bueno, es el gran atributo que ha tenido el Banco Central de nuestro país, Alejandro, y ese es lograr esa independencia y lograr esa credibilidad. Por eso que está preocupado, ¿no es cierto?, en que se desancle las expectativas. Porque si se desancla la expectativa, la gente no le va a creer lo que dice el Banco Central, y eso es complejo. Claro, porque es una señal muy mala para el exterior, porque el exterior y los inversionistas se fijan en dos anclas. En el ancla monetaria, que es que la inflación efectivamente en un periodo razonable tienda al centro del rango meta, que es 3%. Y el otro ancla es el ancla fiscal, o sea, que se observe el balance estructural en un mediano plazo, que los ingresos estructurales del fisco coincidan plenamente con los gastos estructurales. Entonces, si se ponen en peligro las anclas de la economía, es muy complicado para la economía. Oye, aquí hay una noticia que, si bien no es 100% económica, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el manejo de las platas a las campañas. Y fíjate que el senador Fulvio Rossi anunció hoy que decidió suspender su militancia en el Partido Socialista hasta que concluya la investigación de la Fiscalía sobre, ¿no es cierto?, ha sido llamado a declarar al próximo 7 de septiembre por qué lo que pasó con todas estas platas relativas, ¿no es cierto?, a Soquimich, financiamiento de campaña. Bueno, eso tiene... En el Partido Socialista es especialmente delicado la acusación contra el senador Rossi, porque dice que el senador Rossi envió correos para levantar fondos a través de Soquimich para creo que eran 40 candidatos al PS. Pero el expresidente del PS acaba de decir esta mañana que el Partido Socialista no necesita financiamiento del sector privado, porque tienen plata propia para ello. Entonces todavía no entienden por qué el senador Rossi fue a plata. Algo pasa ahí, por eso que el senador, o sea, uno no renuncia al partido porque tiene que ir a declarar a una fiscalía. O sea, algo hay, ¿no es cierto? Si cuando el río suena es porque piedras lleva. Ya, pero piedras tenemos nosotros, porque tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir luego de esta pausa conversando con Alejandro Alarcón, economista y profesor de la Universidad de Chile. Yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta. Yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un módulo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sigo conversando con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Fíjate que estaba viendo aquí una noticia que tiene que ver con los resultados mixtos de las bolsas europeas. Hay una reunión del Banco Central Europeo y obviamente que las bolsas mixtas tienen que ver, ¿no es cierto?, con esta reunión. Las bolsas europeas respondieron a rumores de inversionistas sobre, por ejemplo, una posible intervención en China y también, por su parte, ¿no es cierto?, el Banco Central Europeo mañana tiene una reunión para ver qué pasa. Luego de semanas de turbulencias, ¿qué es lo que dice Mario Draghi? Ha estado bien callado Mario Draghi. Ha estado callado, pero yo creo que en Europa tienen asegurado cierta trayectoria levemente al alza, porque estímulo monetario hay para rato todavía. Hasta septiembre. No se ha visto mucho estímulo monetario, ¿no? Sí se ha visto. Pero no tiene esa potencia o esa. Sí, yo diría que o sí. Esa pero ¿por qué? A ver, ¿por qué cuando? ¿Por qué? Porque se ha notado especialmente en España, fíjate. España está teniendo por primera vez desde la crisis crecimiento, reactivación, porque lo que buscaba el estímulo monetario en último término es traspasar esos recursos a través de los bancos.
y se ha visto que la actividad crediticia está mejorando. España ha sido, yo creo, de los países que ha aprovechado mejor el estímulo monetario. Es que hizo bien las cosas, La hizo hizo un bien. ajuste fiscal, un ajuste bien complejo que Complejo. tocó Lo van a mucho echar. a su desempleo, No lo van- mucho no. al desempleo, que En la verdad que no ha noviembre hay logrado elecciones. ceder. Lo van a echar, que es terrible, pero lo van a echar. Porque no le van a pasar la cuenta Le van a pasar la cuenta, de sí. la tasa del desempleo. Exactamente, ese es el mayor, ¿no es cierto? Y del ajuste. Y de- A Mario Monti le pasó lo mismo en Italia. También lo echaron porque ajustó la economía italiana. Sí, Pero a ti Tsipras se va igual y de Tsipras- Tentalá ingresa Tsipras- igual. Tsipras renunció para volver victorioso. ¿Tú sí. crees que va a volver? Sí, Yo creo que no. yo creo que lo van a votar. Sí. Es muy popular. Y ahora que echó al pelado, el pelado es... ¿cómo se llama? Varoufakis. 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 Yo tengo una foto de Varoufakis impresionante sentado, tirado en el suelo, en el Parlamento, y que es la muestra misma de la derrota. Y Varoufakis, Tsipras, que es un político duro, ha sido hábil, lo echó el día que ganaron el referéndum. Y después al día lunes estaba negociando con los alemanes. Vamos a ver qué los pasa. alemanes son los dueños de la eurozona. Sí. Exactamente. Bueno, y aquí tenemos, si veremos nuestro país, me gustaría volver un poco a la política local y a la encuesta de IMARC. La verdad que es bien complejo. Nosotros, si bien los programas políticos hacen un análisis más, ¿no es cierto?, de ese lado, nosotros también hacemos un análisis aquí en Mirada Financiera de lo que significa la aprobación, por ejemplo. Ha sido la aprobación más baja para un presidente y el rechazo a la reforma laboral alcanza un 55%. La mandataria goza de un escaso 24% de apoyo a su gestión, dejando atrás, fíjate, al expresidente Piñera en el 2012 que obtuvo un 26%. ¿Y ahora cuánto tiene la señora? presidenta? 24% ella y su gobierno 18%. Es muy bajo, ¿ah? Muy bajo. Es muy bajo. Sí. Y la verdad que imagínate, aprobación presidencial y una desaprobación que llega al 79%. Otro de las lecturas que nosotros hacemos aquí en el programa, tenemos por ejemplo de la reforma laboral, ¿no es cierto? El 55% está en desacuerdo. La reforma educacional, un 53% está en desacuerdo. ¿Te acuerdas que antes las lecturas eran totalmente distintas? Ahora, antes había una mayoría en aprobación de las reformas. Y la evaluación déjame ver la evaluación del gabinete, déjame mirar dónde está el ministro. Mejor evaluado. A ver, el mejor evaluado es Heraldo Muñoz, con un 80% de aprobación, seguido por la ministra del CERNAM, Claudia Pascal, un 69%. Aumenta, por ejemplo, la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, seguida por la ministra del Deporte. Ay, no sale aquí. Yo quiero ver, voy a meterme por mientras que comentamos eso, voy a ver qué aprobación tiene Valdés. Voy a hacer una interpretación. Voy a meterme ahora. La interpretación es que la gente no quiere la reforma laboral porque tiene miedo al desempleo, que es uno de los temores mayores que tiene la sociedad latinoamericana. La sociedad latinoamericana tiene tres temores que buscaría soluciones cualquier gobierno en Latinoamérica. La primera es la delincuencia. O sea, la seguridad es un tema que busca la sociedad latinoamericana. El otro tema es ciertamente el empleo. Y el otro tema es el transporte público. Dos temas que yo creo que en Chile están bastante débiles. El empleo todavía no se ha notado porque todavía la tasa de desempleo es baja, pero recordemos con un importante apoyo del gasto público. Pero delincuencia yo creo que es un tema que está realmente delicado en este país. No, está a la orden del día. Si uno basta solamente con mirar los portales de internet o las noticias todos los días, robos, violencia. Es muy complejo. La verdad que uno tiene temor de salir a las calles muchas veces. Sí, tenemos que salir con cuidado y tenemos cuidado en nuestras casas también que nos asalten. Exactamente. No, yo creo que ese es un tema que cualquier autoridad tendría que resolver rápidamente. Ministro Valdés, 52% de aprobación, exactamente igual a la aprobación de julio, no tuvo ninguna variación. Es que están todos a la espera. Pues. Vamos a ver cómo sale de la gran batalla del presupuesto desde fines de septiembre. Pero ya circula que lo que quiere el ministro Valdés es que el gasto público crezca el próximo año en 4%. Un 4%, este año creció el 9%, ¿no? Este año casi 10%. Casi 10%, entonces, no hay tanto. Claro, entonces estamos en un escenario bien complejo para el país porque no tenemos
no hay espacio para las políticas públicas, y ahora con las tasas de interés, que si la inflación sigue subiendo, van a obligar al Banco Central a iniciar un ajuste de tasa desde prácticamente el primer trimestre del próximo año. Entonces, otra de las preocupaciones, por hay ejemplo, poco espacio. sí, dentro de lo que significa el ajuste y lo que significa los ingresos para el fisco, a mí lo consignamos al principio cuando dije el valor del cobre, pero es bien preocupante lo que está pasando, o sea, que Codelco deje aportar al fisco con todas las reformas, ¿no es cierto?, que quiere hacer el gobierno y los compromisos que tiene, tendría que tener como 10.000 millones de dólares. O sea, tendría que endeudarse con 10.000 millones de dólares para poder cumplir los compromisos que tiene. Estamos hablando de compromisos que tienen que ver con la gratuidad de la educación, compromisos, un montón de compromisos en el fondo a los cuales ya están firmados. Al precio que se calculó el presupuesto del cobre, ya se han perdido 4.000 millones de dólares. Cerca de $3. Claro. Fue el presupuesto de este por eso, año. pero son 4.000 millones de dólares y la reforma de la educación cuesta 8.000 millones de dólares. Por tanto, la mitad de la reforma de educación no tiene financiamiento a menos que hayan otros mecanismos. Por eso que el ministro anunció que no íbamos a endeudar. Y eso significa impuestos futuros. Pero en definitiva es todavía una potencia que tiene el país de obtener financiamiento a través de la emisión de deuda. Que eso, por si uno lo pone dentro de la balanza, la misma balanza que ustedes me han enseñado a mí como alumna aplicada de los economistas a leer o la lectura, que es mucho más eficiente para un país, o sea, le sale mucho más barato a lo mejor endeudarse. Que cargar impuestos. Que cargar, ¿no es cierto?, mayor déficit fiscal. Claro. Pero acuérdate que la deuda igual son impuestos futuros. ¿Qué significa impuesto futuro, Alejandro? Significa que al momento que se empieza a pagar la deuda, tienes que conseguir financiamiento. Porque muchas veces, como en Europa, se usa emitir más deuda para pagar deuda. Pero en muchas partes se aumentan los impuestos para pagar la deuda. Entonces, en ese sentido, acuérdate lo que pasa solamente ver el valor, lo que está pasando en Grecia, ¿no es cierto? Por ejemplo, que tenían 3 tasas, tenían 3 IVA distintos, iban a dejarlo todos en el IVA más grande, que era un 20 y tantos %. Y todo lo que por ejemplo, lo que le ha estado prestando, ¿no es cierto?, el Banco Central Europeo, la Troika, es para pagar impuestos, para pagar la deuda. Para pagar la deuda. Entonces es una lección. Eso quiere decir que la emisión de deuda está sin duda acotada, y bueno, y lo sabrán nuestros vecinos y amigos y hermanos argentinos, ¿no es cierto? Que tenemos elecciones luego en Argentina. Sí. Vamos a ver qué pasa. Va a salir Scioli, eso es lo que tengo la información yo, que hubo un momento en que Macri empezó a avanzar y estuvo la encuesta disputada, pero... ¿Tú crees que va a haber segunda vuelta y ahí sale Scioli? Yo estoy viendo que la informes que me llegan de encuesta es que Scioli va a ganar, tal vez en segunda vuelta, pero Scioli va a ser el próximo presidente. ¿Y tú crees que seguiría la misma línea de Cristina Fernández? Yo creo que no. No creo, pero va a tener que ser muy cuidadoso los anuncios porque puede perder a la izquierda del peronismo, y eso sería muy complicado para él. Ahí podría ganar la derecha en Argentina, que es Macri. Pero yo creo que no va a pisar el palito. ¿Viste con un dólar blue que está llegando a 16? Claro. Impresionante. Sigue subiendo, y yo creo que el valor de equilibrio es 20. El valor de equilibrio para el Y el oficial está en 9, ¿no? El oficial está en 9. Siempre había un rezago muy importante. Ese es un ejemplo de que por qué no debe intervenir el Banco Central en el dólar. Yo creo que la intervención al final le pasa la cuenta a los ciudadanos. Alejandro, se nos queda casi nada del programa y la próxima semana yo creo que no te voy a ver antes del IPOM. Entonces, perdón, IMASEC, me equivoqué, era con I. El IMASEC. Con el IMASEC. ¿Cuál es tu pronóstico de Yo creo IMASEC? A la luz, ¿no es cierto?, de las cifras que conocimos. Sí, yo creo que va a ser 2%. 2% para julio, con lo que tendríamos un inicio de tercer trimestre bastante bajo. En la meseta, el 2% que está en la economía. El problema de las mesetas y de los cliffs, y de que uno se puede caer fácil. Te empujan y te caes. Y ahí, ojalá que no alcanzamos a hablar de las trayectorias, de los asteroides, de los meteoritos. Lo dejamos para la próxima semana. Bueno, de todas maneras tenemos que dejar temas siempre para la próxima semana. Alejandro, un millón de gracias por haberme acompañado el día de hoy. Feliz como siempre. Mucho cariño a todas y todos. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron